En principio, cuando se estudian datos cuantitativos, lo ideal es conocer y caracterizar el conjunto de datos. Por este motivo, debemos estudiar las medidas de centralidad o estimación de datos centrales, el rango de variabilidad o dispersión del conjunto de datos, la forma o asimetría de la distribución de los datos y el apuntamiento o kurtosis que pueda tener la distribución de los datos. Yo soy Luis Barrios y hoy les hablaré de estadísticas descriptivas. Ejemplo en R: medidas de centralidad, dispersión, cuantiles, asimetría y kurtosis. Para este ejemplo registramos los datos de la variable nota o calificación obtenida al final del curso de estadística nivel 1 en una muestra aleatoria de 30 estudiantes de una universidad colombiana. El nombre que le di a la variable fue nota y es numérica. Por tanto, ingresamos sus valores iniciando el procedimiento con una letra C minúscula y entre paréntesis registramos los datos separados por comas. Si el dato es un número decimal, separamos sus cifras con puntos. Para mostrarlo en la consola de R, simplemente ubicamos el cursor al inicio del procedimiento de la variable nota y presionamos el botón Run. Se nos muestra en la consola de R. Las medidas de centralidad caracterizan o describen el conjunto de datos de la variable de interés mediante la estimación de un valor central que generalice o describa los datos. Las medidas de centralidad más utilizadas son la media, la mediana y la moda. La media o promedio se calcula como la suma de todos los datos de la variable dividida entre la cantidad de ellos. En R utilizamos la función min, en este caso min de la variable nota. Ubicamos el cursor al inicio de la función y presionamos el botón Run. 3.28. Este resultado nos indica que de la muestra de los 30 estudiantes seleccionados se obtuvo una calificación promedio de 3.28. La mediana se calcula o se puede calcular organizando los datos de la variable de manera ascendente o descendente. Si el conjunto de datos es impar, se toma como mediana el dato central, pero si el conjunto de datos es par, se obtiene la mediana como el promedio de los dos datos centrales. La función que podemos utilizar en R es median, en este caso median de la variable nota. Ubicamos el cursor al inicio de la función y presionamos el botón Run. 3.1. Indica que el 50% de los estudiantes seleccionados en la muestra obtuvieron notas superiores o iguales a 3.1. La moda es aquel valor de la variable con mayor frecuencia absoluta y la podemos calcular combinando dos funciones, la función sort y la función table, en este caso de la variable nota. Ubicamos el cursor al inicio del procedimiento y presionamos el botón Run. Se obtiene la tabla de frecuencia absoluta organizada de forma decreciente. La mayor frecuencia absoluta es 7, corresponde a la nota 3. Indica que la nota más frecuente en la muestra aleatoria de los 30 estudiantes es 3. Los cuantiles son valores que determinan una proporción en la distribución del conjunto de datos. Los cuantiles más utilizados son los cuartiles y los percentiles.
en R, la función utilizada es quantile. Por ejemplo, quantile de la variable nota. Ubicamos el cursor al inicio de la función y presionamos la tecla Run. Nos muestra la calificación mínima y máxima, representadas como 0% y 100%. Nota mínima 2.6, nota máxima 4.3. También nos muestra los cuantiles 25, 50 y 75. Estos tres cuantiles son llamados también cuartiles. Cuartil 1, 25%, cuartil 2, 50% y cuartil 3, 75%. Por ejemplo, el cuartil 1 nos está indicando que el 25% de los estudiantes obtuvieron calificaciones inferiores o iguales a 3.0. El cuartil 2, que es el 50%, es la misma mediana, la interpretación no cambia. El cuartil 3, que es el cuantil 75, nos está indicando que el 75% de los estudiantes seleccionados en la muestra obtuvieron calificaciones inferiores o iguales a 3.675. Si queremos conseguir otros percentiles diferentes, por ejemplo el percentil 22, tenemos que indicarle a la función que nos obtenga ese percentil. Quantil de la variable nota y le indicamos el percentil que queremos obtener, en este caso .22. Ubicamos el cursor al inicio y presionamos el botón correr. 22%. La nota 3. Si queremos grupos de percentiles, por ejemplo el percentil 15, 53 y 97%, lo podemos representar en un vector dentro de la función. Ubicamos el cursor al inicio de la función y presionamos el botón Run y nos muestra el percentil 15, 53 y 97%. Por ejemplo, este 15% nos está indicando que 15% de los estudiantes obtuvieron calificaciones inferiores o iguales a 2.7. También se puede hacer un resumen estadístico con los procedimientos anteriores. La función utilizada es summary. Ubicamos el cursor al inicio y presionamos el botón Run. ¿Qué nos muestra esta función? Nos muestra la nota mínima, que es 2.6, nos muestra el primer cuartil, que es la nota 3, nos muestra la mediana, que es el cuartil 2, 3.1, nos muestra la media, que es 3.280, nos muestra el tercer cuartil, que es el percentil 75, 3.675, y nos muestra la nota máxima, que es 4.3. Las medidas de variabilidad o dispersión son intervalos de la distribución del conjunto de datos que nos indica qué tanto varían o se dispersan los datos alrededor o con relación a un valor central, que por lo general este valor central es la media. Las medidas de variabilidad más utilizadas son la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. La varianza se calcula como la suma de los cuadrados de las desviaciones de cada dato con respecto a la media. Ese resultado es dividido entre la cantidad de datos menos 1. La función en R utilizada es var. Ubicamos el cursor al inicio y presionamos el botón Run. 0.21. Nos indica la variabilidad de los datos o de las notas en este caso, pero en unidades al cuadrado. Por eso es necesario utilizar otra medida, que es la desviación estándar. La desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. La función utilizada es SD. SD de la variable nota. Ubicamos el cursor al inicio y presionamos el botón correr. 0.462. Pues nos indica
que las calificaciones de los 30 estudiantes seleccionados registran una variabilidad alrededor del promedio de 0.463. Otra medida de dispersión o variabilidad es el coeficiente de variación, que es un porcentaje de variabilidad de los datos y se calcula dividiendo la desviación estándar entre el promedio. Ubicamos el cursor al inicio del procedimiento y presionamos el botón correr. Nos indica, en este caso, que las calificaciones de los 30 estudiantes seleccionados varían con relación al promedio en 14.10% aproximadamente. Las medidas de asimetría indican hacia qué lado de la distribución se presenta mayor acumulación de datos. Con ello podemos decir si hay simetría o asimetría en la distribución de los datos. Las medidas de asimetría o forma más utilizadas son las de Karp-Pearson y la de Fisher. Pero ojo a esto, si la medida de asimetría es menor que 0, indica que la mayoría de los datos se encuentran en la parte derecha de la distribución. Luego podemos decir que hay asimetría negativa o a izquierda. Si la medida es mayor que 0, indica que la mayoría de los datos se encuentran en la parte izquierda de la distribución. Luego podemos decir que hay asimetría positiva o a derecha. Y si la medida de asimetría es igual a 0, la distribución será simétrica o normal. La medida de Karp-Pearson la calculamos restando la media con la moda y dividimos el resultado por la desviación estándar. Ese procedimiento lo llamé KP. Ubicamos el cursor al inicio del procedimiento y presionamos el botón Run. Nuevamente, para mostrar el resultado, 0.60. Como es mayor a 0, nos indica asimetría hacia derecha. Fisher nos proporciona otro procedimiento, pero con términos al cubo. Lo llamé AF. Ubicamos el cursor al inicio del procedimiento y presionamos el botón Run. Nuevamente, para mostrar el resultado, 0.27. La interpretación es igual, es positivo, luego hay asimetría hacia derecha. Otra forma de conseguir la medida de forma o asimetría es con la librería Moments. Si no disponemos, lo instalamos en la pestaña Paquete. Invocamos la librería con la función Library y utilizamos la función Skewness. 0.28 positivo, luego hay asimetría hacia derecha. Las medidas de kurtosis o apuntamiento indica qué tan apuntada o qué tan achatada es la gráfica de la distribución de los datos. Tenemos reglas también. Si la medida es menor que 3, la distribución de los datos es platicúrtica, luego será achatada. Si la medida es mayor que 3, la distribución de los datos es leptocúrtica, luego será apuntada. Y si la medida es igual a 3, la distribución de los datos es mesocúrtica o normal. La medida de Fisher, que se calcula con desviaciones a la potencia 4, en este caso yo la llamé CA. Clicamos el cursor al inicio del procedimiento y presionamos el botón Run. Nuevamente, para mostrar el resultado, 1.93. 1.93 es inferior a 3, nos indica que la distribución es platicúrtica, luego será achatada. La librería Moments nos proporciona una función para conseguir la kurtosis. La función se llama kurtosis. Ubicamos el cursor al inicio del procedimiento y presionamos el botón Run. 2.075, menor que 3, luego la distribución es platicúrtica.
y por tanto la gráfica será achatada. Esto ha sido todo por hoy. No olvides dejar tus comentarios y sugerencias. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba otro video. Nos vemos.